Después de una dura guardia nocturna, entré en casa en silencio. Y me quedé paralizada. Mi marido y mi suegra arrastraban a mi madre por el suelo hasta la puerta, vestida solo con una camisola. «Fuera de aquí, ahora aquí va a vivir mi madre», gritaba mi esposo. No dije una sola palabra. Simplemente marqué el número de mi padre. 15 minutos después, a mi marido y a mi suegra ya los estaban subiendo a una ambulancia. Hola. Escriban en los comentarios desde dónde nos escuchan. No olviden suscribirse y darle like. Disfruten la historia. Pero antes de que llegara el desenlace, aquel infierno tuvo que ser vivido. Larisa subía al tercer piso arrastrando los pies. La noche en la panificadora había sido infernal. La amasadora de la segunda línea se averió, y como jefa de tecnología, tuvo que correr de un taller a otro, ajustando el proceso a mano. La cabeza le zumbaba, la espalda le dolía y ante sus ojos todo daba vueltas. Lo único que deseaba era caer en la cama, cubrirse hasta la barbilla y dormir hasta el mediodía. El reloj marcaba exactamente las 6 de la mañana. En el portal olía a humedad y a patatas fritas de algún vecino. Sacó las llaves, soñando con el silencio. Pero no lo hubo. Desde detrás de su propia puerta llegaban ruidos, golpes, como si movieran muebles, y un chillido agudo y desagradable. Larisa introdujo la llave, pero la cerradura estaba abierta. Empujó la pesada puerta metálica y se quedó inmóvil en el umbral, incapaz siquiera de respirar. En el estrecho pasillo sucedía algo que la mente se negaba a aceptar como real. Su marido, Igor, y su madre, Augusta, arrastraban a una persona por el suelo. Era Rosa, la madre de Larisa. Rosa vestía solo una vieja camisola de franela con diminutas flores. Pequeña y frágil tras el fuerte resfriado que había sufrido en invierno, intentaba aferrarse con dedos debilitados al marco del baño, pero Igor le abría las manos sin piedad. «Lárgate, vieja bruja», rugía Igor, con el rostro rojo por el esfuerzo y por una especie de furia alcohólica. «He dicho fuera». Augusta, una mujer corpulenta con el peinado cuidadosamente arreglado incluso a esa hora temprana, pateaba las bolsas ya tiradas en el rellano. De una de ellas se habían desparramado los medicamentos de su madre, el tensiómetro y un montón de fotografías antiguas. «No te resistas», siseaba Augusta, agarrando a Rosa por el hombro y tirando de ella. «Libera el espacio. Aquí voy a vivir yo, no tú, parásita». Rosa no gritaba, solo gemía en voz baja, mirando a su hija con los ojos desbordados de terror. En aquella mirada había tanta indefensión que algo se rompió dentro de Larisa. La ira, fría y pesada como una losa, aplastó el cansancio. Igor se dio cuenta de su presencia. Se quedó inmóvil un segundo, pero no se asustó. Al contrario, esbozó una sonrisa torcida. «Mira quién llegó. La salvadora», escupió. «Llévate a tu madre y desaparezcan las dos. Ya te advertí que mi paciencia se acabaría». Volvió a tirar de Rosa hacia la salida. Su madre gritó de dolor. Larisa no gritó. No preguntó por qué ni cómo te atreves. En silencio, dio un paso atrás hacia el rellano y cerró la puerta de golpe delante de sus narices, dejándolos dentro. La cerradura chasqueó. Giró la llave 2 veces desde fuera. Con los dedos temblorosos sacó el teléfono. Los tonos parecían eternos, aunque en realidad pasaron solo 3 segundos. «Sí, Lara», respondió la voz somnolienta de su padre. «Papá», dijo ella con una voz plana, casi muerta. «Ven de inmediato. Igor y su madre están echando a mamá del piso. La están golpeando». «Voy», respondió Grigori brevemente y colgó. Larisa apoyó la espalda contra la fría pared del portal. Tras la puerta se oían golpes sordos y los gritos de Igor, que ya había comprendido que estaba encerrado. Golpeaba la puerta con los puños, exigiendo que lo soltaran. Una vecina del piso inferior entreabrió la puerta, asomó la cabeza, y al ver el rostro de Larisa, se escondió de inmediato. Grigori vivía a 3 calles de distancia. Estaba jubilado, pero 30 años trabajando con maquinaria pesada y su fuerza natural no habían desaparecido. A los 7 minutos Larisa oyó cómo se cerraba la puerta del portal. Los pasos pesados subiendo las escaleras sonaban como la llegada del destino. Su padre apareció en el rellano con una chaqueta puesta a toda prisa sobre la ropa de casa. Su rostro, habitualmente bondadoso,
Era ahora una máscara de piedra. «Abre», gruñó. Larisa giró la llave. En cuanto la puerta se abrió, Igor, que estaba justo detrás, intentó lanzarse contra su suegro con los puños. Fue un error. Grigori ni siquiera redujo el paso. Interceptó el brazo de su yerno en el aire y con un movimiento corto y seco, lo estampó contra la pared del pasillo. Se oyó un golpe sordo del cuerpo contra el hormigón y el crujido del yeso desprendiéndose. Igor se deslizó hasta el suelo, boqueando con los ojos desorbitados. Augusta, que en ese momento intentaba empujar a Rosa hacia la salida, chilló. Grigori se acercó a ella. No la golpeó. Simplemente la agarró del cuello del abrigo como a un gatito travieso y la lanzó con fuerza hacia la cocina. Augusta chocó con la cadera contra un mueble, agitó los brazos de forma exagerada y cayó al suelo. «¿Me matan?», gritó a pleno pulmón. «Gente buena, matan a una pensionista. El corazón, mi corazón». Se llevó la mano al pecho, poniendo los ojos en blanco. Igor, que ya empezaba a recobrar el sentido, seguía sentado en el suelo. Igor se sumó de inmediato a aquella farsa. «Llamen a la policía», gritaba hacia la puerta abierta, donde ya se había reunido una multitud de vecinos curiosos. «Han entrado bandidos en mi casa». Mientras tanto, Larisa corrió hacia su madre. Rosa estaba sentada en el suelo, apretando contra el pecho una manta hecha un ovillo, llorando en silencio. Un temblor fuerte sacudía su cuerpo frágil. Larisa la abrazó, sintiendo el latido acelerado del corazón materno. «Una ambulancia», chillaba Augusta, revolcándose por el suelo. «Me muero». Alguien entre los vecinos realmente llamó a los servicios de emergencia. Las sirenas aullaron en el patio con una rapidez aterradora. En el apartamento entraron 2 médicos y una patrulla policial. Los sanitarios se dividieron enseguida. Uno se dirigió hacia Rosa, a quien Larisa intentaba sentar en un puff. El otro, con evidente desgana, se inclinó sobre Augusta, que gemía como si la estuvieran despedazando. Igor, al ver al policía, se transformó al instante. Con dificultad se incorporó, sujetándose las costillas, y adoptó una expresión de sufrimiento extremo. «Camarada teniente», se dirigió al joven oficial, de rostro severo. «Registre la agresión». Ese hombre, señaló con el dedo a Grigori, que permanecía en silencio junto a la pared, con los brazos cruzados. «Entró en mi vivienda y nos golpeó a mí y a mi madre anciana. Esto es un ataque». Grigori solo le lanzó una mirada pesada, tan contundente que Igor retrocedió instintivamente un paso. Larisa se levantó. Temblaba, pero su voz sonó firme. «Eso es mentira», dijo mirando al policía directamente a los ojos. «Volví de mi turno nocturno y los encontré echando a mi madre a la calle. Este es mi apartamento. Mi padre solo nos defendió. Sáquelos de aquí». El agente suspiró con cansancio. Ese tipo de conflictos familiares eran su rutina diaria. Sacó una tableta. «¿Apellidos?», preguntó sin levantar la vista. «Gromova, Larisa», respondió ella. «Este es mi marido, Igor Gromov. El piso es nuestro». «¿Y ella?». El oficial señaló a Augusta, a quien el médico ya le medía la presión, negando con la cabeza con escepticismo. «Su madre. No está empadronada aquí ni vive en este apartamento. Exijo que abandone el lugar». Igor dejó de gemir de repente. Se enderezó, se arregló la camiseta rota y miró a Larisa con la misma sonrisa repugnante de antes. «Revise los documentos, jefe», dijo en voz alta y clara, «para ver quién es el dueño y quién solo es una intrusa». El policía comenzó a introducir los datos en el sistema. Larisa frunció el ceño. ¿Qué estaba diciendo? Habían comprado el piso hacía 5 años con una hipoteca que pagaron entre ambos. Los documentos estaban en la vitrina. El agente miró la pantalla demasiado tiempo. Su rostro, antes indiferente, se volvió rígido y frío. Levantó la vista. «Ciudadana Gromova», dijo con un tono completamente distinto. «Le pido que se calme y se aparte del ciudadano Gromov». «¿Qué está pasando?», no entendió Larisa. «Échelos». «No puedo hacerlo», replicó el policía con voz cortante, avanzando un paso hacia ella. «Según el registro de la propiedad, usted se encuentra en una vivienda ajena». «¿Qué?». Larisa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Es un error. Somos copropietarios». «No hay ningún error». El oficial giró la tableta hacia ella. El único propietario de ese apartamento era Igor Viktorovich Gromov. Fundamento jurídico.
Contrato de donación, fecha de registro, hace 3 semanas. En la habitación cayó un silencio cortante, roto solo por los falsos gemidos de Augusta. Larisa miraba la pantalla donde, en blanco y negro, quedaba claro que ya no tenía hogar. Allí no era nadie. Una invitada, o como dijo el policía, una intrusa. Igor rió en voz baja, con malicia, observando cómo su esposa palidecía. «¿Y bien, la Rochka?», susurró. «¿Recoges tus cosas ahora o las tiramos por la ventana?». El policía no me dio tiempo a asimilar nada. Me agarró del codo con brusquedad, como si fuera una ladrona, no una mujer a la que acababan de arrebatarle su casa. «Vamos, ciudadana», gruñó. «Y llévese también a su padre. En comisaría aclararemos quién es el dueño y quién es el gamberro». Intenté zafarme para correr hacia mi madre, a quien los sanitarios ya colocaban en la camilla. Pero el agente me sujetaba con fuerza. Mamá estaba pálida como el papel, con los ojos cerrados y los labios moviéndose sin sonido. Lo único que alcancé a gritar al paramédico fue: «¿A qué hospital?». «Al 4º Hospital Municipal, Cardiología», respondió por encima del hombro. Las puertas del ascensor se cerraron, separándome de la persona más querida de mi vida. A mi padre y a mí nos sacaron del edificio bajo las miradas clavadas de los vecinos. Todo el patio estaba al tanto, ancianas en los bancos, madres jóvenes con cochecitos, hombres hurgando en motores. Todos nos observaban como si fuéramos criminales. Augusta había representado su papel a la perfección. En la comisaría olía a tabaco, a lejía y a desesperanza. Nos retuvieron 3 horas. Igor y su madre presentaron una denuncia repleta de detalles pintorescos sobre cómo un exmarido enloquecido y una nuera desequilibrada habían intentado matarlos. Cuando hablé de que el apartamento había sido robado, el agente de guardia me escuchó a medias, golpeando la mesa con el bolígrafo. «Ciudadana Gromova», dijo con cansancio, devolviéndome el pasaporte. «Tenemos un extracto del registro. El propietario es su marido. El contrato de donación está notariado. Si cree que fue engañada, acuda al juzgado. Mientras tanto, no tiene derecho a acercarse al apartamento. Un aviso más, y su padre irá a prisión preventiva por lesiones de gravedad media. Su marido, por cierto, tiene sospecha de conmoción cerebral». Salimos a las escaleras de la comisaría. Comenzó a caer una lluvia otoñal fina y desagradable. Mi padre guardaba silencio. Sacó un paquete de cigarrillos baratos. Encendió uno y apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Le avergonzaba no haber podido protegerme hasta el final, aunque yo sabía que, de no ser por él, a mamá la habrían arrojado directamente contra el cemento. «Vamos a mi casa», dijo en voz apagada, expulsando el humo. «Pasarás la noche allí y luego veremos qué hacer». En el apartamento de mi padre, lleno de muebles viejos y cajas de herramientas, hacía calor. Pero yo temblaba como si tuviera fiebre. No podía sentarme. No podía beber el té que él preparó torpemente en una taza desconchada. En mi cabeza latía una sola pregunta. ¿Cómo pudo Igor poner el apartamento a su nombre sin mi participación? Agarré mi viejo portátil, que por suerte seguía dentro del bolso, y apenas acertando con las teclas, entré en el portal de servicios públicos. Las manos me temblaban tanto que solo logré introducir la contraseña al 3er intento. Solicité una certificación urgente del historial de transmisión de derechos. El archivo tardó una eternidad en cargarse. El círculo de carga me hipnotizaba. Contando los segundos de mi derrumbe, por fin el documento se abrió. Contrato de donación de participación. Fecha, 12 de septiembre. Deslicé la pantalla hasta las firmas. Allí estaba la mía. Amplié la imagen hasta ver los píxeles. El bucle de la letra L es el trazo final brusco. La inclinación. Era mi mano. Sin lugar a dudas, la mía. Conocía cada rasgo de mi firma. La había estampado cientos de veces en albaranes y fichas técnicas. Si me hubieran mostrado ese papel sin contexto, habría jurado que lo firmé yo misma. Pero el 12 de septiembre, me recosté en el respaldo de la dura silla, cerré los ojos y reconstruí la cronología. Martes, día 12. El día anterior hubo inventario. Trabajé 2 turnos seguidos. Llegué a casa la mañana del 12, exhausta hasta los huesos. Me desplomé en la cama y dormí hasta el día siguiente. No salí de casa. Nadie vino a vernos.
Y entonces el recuerdo me quemó por dentro. Un par de meses antes, Igor había empezado a mostrar un interés extraño por la caligrafía. Se sentaba por las noches a la mesa, garabateaba hojas, decía que eso le calmaba los nervios. Además, me pedía constantemente que firmara la recepción de paquetes que encargaba a mi nombre, recibos de servicios, formularios escolares de sus sobrinos. Estaba practicando. Durante semanas, de forma metódica, entrenó la mano copiando mi trazo mientras yo le preparaba la cena y le lavaba las camisas. Lo planeó todo mientras me sonreía y se quejaba de su jefe. Cerré el portátil de golpe, la tapa crujió, la rabia, ardiente y pura, desplazó al miedo. Tenía que verlo, ahora mismo. ¿A dónde vas?, preguntó mi padre al verme ponerme el abrigo mojado. Al hospital, corté. Necesito hablar con mi marido. Mi padre quiso acompañarme, pero lo detuve con un gesto. Si veía a Igor en ese estado, lo mataría y entonces la cárcel sería inevitable. Esta era mi batalla. Encontré a Igor en traumatología. Estaba en una habitación privada de pago. No sé de dónde sacó el dinero. Rodeado de almohadas. Llevaba un collarín en el cuello. Aunque yo veía perfectamente cómo giraba la cabeza cuando coqueteaba con una joven enfermera que le colocaba el suero. Augusta no estaba allí. Seguramente agonizaba en otro servicio. Al verme, Igor ni siquiera se inmutó. Despidió a la enfermera con un gesto perezoso y ella salió, frunciendo los labios, dejándonos a solas. ¿Viniste a pedir perdón?, preguntó mordiendo una manzana verde. Llegas tarde, Lara. Mamá está muy alterada. Tiene la presión a 200. Me acerqué hasta quedar frente a la cama. Quería lanzarme a su cuello, pero mantuve las manos en los bolsillos apretando los puños hasta clavarme las uñas en las palmas. Falsificaste mi firma, dije en voz baja. Practicaste durante meses. Nos robaste el apartamento mientras yo dormía. Igor dejó de masticar. Me miró con una superioridad aburrida, como quien explica un teorema a un niño. Demuestra lo contrario, sonrió. La pericia confirmará que la firma es tuya. Me aseguré de que fuera perfecta. La gente inteligente planifica su futuro. Tú, Larisa, eres solo una bestia de carga. Nunca supiste vivir bien. Iré a la fiscalía, susurré. Levantaré a todos los notarios y testigos. Ve, aceptó con ligereza. Pero ten en cuenta que, mientras tú corras por despachos, tu papá irá directo a prisión. Tengo constancia de lesiones. Mamá sufrió una crisis hipertensiva provocada por el ataque. Es una condena real, Lara. 3 años como mínimo. Ese viejo no sobrevivirá allí. Me quedé inmóvil. Sabía exactamente dónde golpear. Mi padre no aguantaría la cárcel con su salud. Igor vio mi miedo y sonrió, satisfecho. Se estiró hacia la mesilla y sacó una hoja doblada. Pero podemos llegar a un acuerdo, dijo en voz baja. Somos familia, al fin y al cabo. Retiraré la denuncia, diré que nos reconciliamos. Un conflicto doméstico. Tu padre dormirá en casa. ¿Qué quieres?, pregunté, ya intuyendo que el precio sería alto. Una nimiedad. Me tendió el papel y un bolígrafo. Firma esto. Es una renuncia a cualquier reclamación patrimonial sobre nuestra cuenta de ahorros conjunta. Una formalidad. Para saber que no te pondrás vengativa ni empezarás a contar cada céntimo en el divorcio. Firma, y tu padre es libre. Miré el documento. Era un acuerdo de reparto de bienes por el cual cedía voluntariamente todos los fondos de la cuenta a mi marido. En esa cuenta estaban los ahorros de 10 años, mis primas, trabajos extra, el dinero de la venta del garaje de mi abuela. Ahorrábamos para ampliar la casa. Queríamos hijos. Había casi 3 millones de rublos. ¿Quieres quedarte con todo?, pregunté mirándolo a los ojos. ¿La casa, el dinero? ¿Dejarme en la miseria? Quiero una compensación por el daño moral, respondió con descaro. Y garantías de tranquilidad. Firma, Lara, o mañana vendrán a buscar a tu padre. Observé su rostro satisfecho y de pronto lo entendí. Si firmaba, perdería el único punto de presión. El dinero era lo único que le importaba ahora. Mientras los fondos siguieran en la cuenta conjunta, yo podía bloquearlos. Podía negociar. No, dije, retrocediendo hacia la puerta. ¿Qué? Igor se incorporó sobre los codos, el rostro se le deformó. ¿No has entendido? Lo meteré en la cárcel. Inténtalo, repliqué y salí corriendo de la habitación. Tenía que llegar a tiempo. Corrí por el pasillo del hospital.
apartando a los visitantes. Salí a la calle y detuve un taxi rumbo a la sede central del banco. ¡Rápido!, le grité al conductor. El trayecto se hizo insoportablemente lento. Parecíamos recoger todos los semáforos en rojo. Miré el reloj. Faltaban 40 minutos para el cierre. Saqué el teléfono para entrar en la aplicación bancaria, pero apareció un error de acceso. Contraseña cambiada. Igor la había modificado. También se había preparado para eso. El coche frenó frente al banco. Entré a la carrera en la sala de operaciones, sin aliento, con el cabello empapado por la lluvia. Necesito bloquear la cuenta. Solté ante la recepcionista. Es urgente. Es una cuenta familiar. Mi marido intenta robar el dinero. Me condujeron hasta una gestora. Una mujer con un traje gris impecable examinó mi pasaporte durante largo rato y luego tecleó algo en el ordenador. Su rostro permanecía impenetrable, y eso era lo que más me asustaba. Larisa Grigorievna, dijo por fin girando el monitor hacia mí. No puedo bloquear los fondos. ¿Por qué?, grité, incapaz de contenerme. Soy cotitular. Tengo derecho. Porque no hay nada que bloquear, respondió con calma. El saldo de su cuenta es de 12 rublos con 40 kopecks. Me quedé mirando la cifra en la pantalla. 12 rublos, 10 años de vida. 10 años de turnos nocturnos, de ahorrar en vacaciones, de negarme todo. ¿Dónde está el dinero?, susurré. ¿A dónde fue? Ayer se realizó una transferencia por el total, dijo, abriendo el detalle. Operación confirmada desde la cuenta personal. ¿A quién? Mi voz se quebró. Beneficiario o Elitstroy Concepto. Anticipo por reserva de una villa en el complejo residencial Costa Soleada. ¿A nombre de quién está el contrato?, pregunté, sabiendo ya la respuesta, pero necesitándola en voz alta, para creer en el abismo que se abría ante mí. La gestora dudó. Revisó la nota del pago. El contrato está a nombre de Antonova Augusta Petrovna, pronunció. El suelo desapareció bajo mis pies. Igor no solo había robado el apartamento, había vaciado todas nuestras cuentas para comprarle una casa de lujo a su madre. No me estaba chantajeando para conseguir el dinero. Ya lo había gastado. Quería mi firma para impedir que lo demandara por robo. Salí del banco a la tarde helada. No tenía casa. No tenía dinero. No tenía marido. Solo me quedaba la rabia, que ya no ardía como una hoguera, sino como un fuego frío y letal. Me quedé bajo la lluvia exactamente 1 minuto, dejando que el agua helada apagara el rostro en llamas. Las lágrimas se habían acabado. Quedó solo el cálculo. Frío, cruel, matemático. Lo primero que hice no fue ir a casa de mi padre, sino al trabajo. La fábrica funcionaba las 24 horas y en el departamento de logística estaba Esbeta, una mujer que sabía todo de todos en esta ciudad. Necesitaba el nombre del notario. En el extracto del registro figuraba el apellido Kopilova. ¿Kopilova? Esbeta se ajustó las gafas, mirando el monitor. Ángela Viktorovna. Pero si es la sobrina de tu suegra. La recuerdo, en vuestra boda se emborrachó y bailó encima de la mesa. Tiene una oficina en la zona industrial, detrás del viejo mercado. Un sitio maldito. La gente decente no va allí. El rompecabezas encajó. Claro, gente de confianza. Tomé un taxi hacia las afueras. La oficina de Ángela estaba en el sótano de un edificio de 5 plantas, destartalado, entre una casa de empeños y una tienda de cerveza a granel. El letrero de notaría colgaba torcido. Una letra no encendía. Entré sin llamar. En la recepción no había nadie. Solo una secretaria se pintaba las uñas con un esmalte verde venenoso. Pasé de largo. Empujé la puerta del despacho y me encontré cara a cara con Ángela. Estaba sentada tras un escritorio cubierto de carpetas, masticando un sándwich. Al verme se atragantó. «Larisa», roncó sacudiéndose las migas. «¿Qué haces aquí?» «Atiendo solo con cita». Cerré la puerta con llave y avancé hasta el escritorio. Ángela se hundió en el sillón. Siempre había sido cobarde, lo recordaba bien. «¿Cuánto te pagaron, Ángela?», pregunté en voz baja. «¿Por certificar una firma falsa en una donación?» «¿De qué hablas?». Sus ojos comenzaron a moverse nerviosos. «Igor vino con los documentos. Tú estabas con él. Firmaron los dos. Todo es legal». «Yo no estuve allí». Me incliné sobre ella, apoyando las manos en la mesa. «Estaba de turno, y tengo pruebas». «¿Qué pruebas?», chilló.
Tengo el libro de registro, tengo el sello. No podrás demostrar nada. Vídeo. Mentí sin pestañear. Hace medio año, Igor y yo instalamos una cámara oculta en el recibidor. Ya sabes, por seguridad. Y esa cámara grabó cómo Igor se sentaba solo a la mesa y practicaba mi firma. Luego, cómo entraba en el piso con los documentos ya preparados, y cómo hablaba contigo por teléfono comentando que todo había salido perfecto. El rostro de Ángela se volvió ceniciento, el farol era burdo. Pero en su mundo el miedo a la cárcel pesaba más que la lógica. Eso es una grabación ilegal, balbuceó. Un juez no la aceptará. Puede que un juez no, bajé la voz hasta un susurro, pero a la fiscalía le va a interesar. Ahora mismo voy para allá, Ángela, con una memoria USB. Si no escribes una confesión ahora mismo, irás a prisión por fraude a gran escala cometido en grupo. Hasta 10 años. Empezó a jadear. Las manos le temblaban tanto que dejó caer el bolígrafo. Yo no sabía nada, gritó. Mi tía dijo que era una sorpresa, que querían reescribir el piso para pagar menos impuestos. Yo solo ayudé a la familia. Escribe. ¿Ordené? No, saltó de pronto. Vete, no escribiré nada. Estás fanfarroneando. Si tuvieras ese vídeo, ya estarías en la policía y no aquí. Fuera, o llamo a seguridad. Pulsó un botón bajo la mesa. Comprendí que había apretado demasiado. Ángela era torpe, pero su instinto de supervivencia funcionaba. Me di la vuelta y salí, dando un portazo. No conseguí la confesión, pero vi su miedo. Estaba nerviosa. Eso significaba que cometería un error. Cuando regresé a la fábrica, me esperaba otro golpe. En la garita, el guardia no me sonrió como siempre. Apartó la mirada. Larisa Grigorievna, el director la llama. Gruñó. En el despacho hacía calor. Piotr Semyonovich, un hombre apagado que siempre me había valorado por mi profesionalidad. Me miraba ahora con irritación abierta. Siéntate, Gromova. Lanzó una tableta sobre la mesa. Explícame qué es esto. En la pantalla aparecía un vídeo del grupo local. Se dice por ahí. Augusta, con la cabeza vendada y unos moretones exageradamente dibujados bajo los ojos, estaba plantada en medio de nuestro patio, hablando a la cámara del móvil de alguna vecina compasiva. Me golpearon, me robaron, me echaron a la calle. Sollozaba, señalando las ventanas de mi apartamento. Esta es Larisa, tecnóloga de la panificadora. Por fuera parece decente, pero en realidad es una alcohólica y una sádica. Junto con su padre, un criminal, casi nos matan a mí y a mi hijo. Miren lo que nos hicieron. Levantaba la manga mostrando un enorme moratón violeta claramente pintado con sombras de ojos. Reconocí ese tono, lo había visto en su neceser. Piotr Semyonovich, eso es mentira, dije con firmeza. Es un conflicto familiar. Están intentando quitarme el piso. Me da igual quién le cuaitque a quién, rugió el director. Pero bajo ese vídeo ya hay 200 comentarios. Escriben que en nuestra fábrica trabajan salvajes, que amasas el pan con las mismas manos con las que golpeas a tu suegra. Reputación, Larisa. Tenemos a la vuelta de la esquina una licitación para suministrar a las escuelas. No necesito escándalos. ¿Y qué propone? Pregunté. Escribe una solicitud de licencia sin sueldo. 1 mes. Arregla tus asuntos familiares y que todo quede en silencio. Luego veremos. Salí del despacho sintiendo que dentro ya no hervía la rabia, sino la desesperación. Me habían quitado la casa, el dinero y ahora también el trabajo. Me habían acorralado. Y en un rincón, como se sabe, una rata se vuelve más peligrosa. Necesitaba una prueba. No palabras ni faroles, papel. El original de aquellas firmas de entrenamiento, borradores, cualquier cosa. Igor era meticuloso, pero también perezoso. No podía haberlo tirado todo, conocía su horario. A las 2 de la tarde debía estar en curas y fisioterapia en el hospital. Augusta, según su actividad en redes sociales, recorría el barrio recogiendo firmas en defensa de las víctimas de violencia doméstica. El piso estaba vacío, no tenía llaves. Igor había cambiado el bombín el día anterior, pero conocía ese apartamento de memoria. Vivíamos en un 3er piso. El balcón de la cocina daba a una escalera de incendios vieja y oxidada. Desde allí se podía alcanzar la barandilla si no se tenía miedo a las alturas. Me puse el mono de trabajo que había traído de la fábrica.
Me calé una gorra hasta los ojos y avancé por los patios interiores. En el portal no había nadie. La lluvia había dispersado a las chismosas. Subí por la escalera de incendios. El metal resbalaba bajo las suelas mojadas. Un paso en falso y me partiría el cuello. Pero no tenía miedo. Salté la barandilla del balcón, raspándome el brazo hasta sangrar. La puerta estaba cerrada, pero no pasada con el pestillo. Igor siempre se olvidaba de echarlo para salir a fumar. Presioné el plástico, lo forcé con un destornillador que encontré en la caja de herramientas del balcón y la puerta cedió. Estaba dentro. El apartamento olía a perfume ajeno. El aroma pesado y dulzón de Augusta. Ya había empezado a adueñarse del lugar. En el sofá yacían sus chales, sobre la mesa, tazas sucias. Mis cosas, las que no habían arrojado al rellano, estaban amontonadas en un rincón, como basura. Comencé a buscar. Revolví los cajones del escritorio donde Igor guardaba los documentos. Nada. Revisé debajo del colchón, dentro de los libros, en las cajas de zapatos. Vacío. El tiempo corría. Podían regresar en cualquier momento. Me precipité al dormitorio. El armario empotrado. En la balda superior, al fondo, detrás de una pila de suéteres de invierno, palpé algo duro. Era una vieja carpeta de documentos de las que Igor usaba en la universidad. La saqué, me senté en el suelo y la abrí. No había borradores con firmas, no había nada sobre el apartamento. Había contratos, empecé a leer y sentí que el cabello se me erizaba. Microfinanciera Dinero Rápido. Préstamo por 500,000 rublos. Fecha, mayo de este año. Intereses usurarios. Crédito Express. Préstamo por 300,000. Junio, dinero al instante. 700,000. Julio. En total, casi 3 millones de rublos. Igor había pedido créditos en todos los antros financieros de la ciudad. ¿Pero para qué? Vivíamos modestamente. No hicimos grandes compras. No cambió de coche. Pasé la página. Debajo de los contratos había impresiones de transferencias bancarias. Cada vez que el dinero llegaba a la cuenta de Igor, ese mismo día, literalmente una hora después, lo transfería a otra cuenta, beneficiario. Antonova AP. Cuenta en el Banco Comercial Trust, Augusta. Igor se endeudaba hasta el cuello y entregaba cada rublo a su madre. En la carpeta había otro documento, un extracto de esa cuenta secreta de Augusta. Recorrí las líneas de gastos con la mirada. Spas, joyerías, restaurantes, compra de un abrigo de bisón, viaje a Turquía, hotel de 5 estrellas. Decía que iba a un sanatorio con un bono social. No había negocios, no había inversiones, simplemente devoraba ese dinero. Le extraía millones a su hijo para vivir como una reina, mientras nosotros ahorrábamos incluso en comida. Y cuando los acreedores empezaron a presionar y no había con qué pagar, decidieron robar el apartamento y nuestros ahorros, no por la villa. La villa era un cuento para Igor. El dinero era para cubrir las deudas de ella y seguir con el festín. En la cerradura de la puerta de entrada chirrió una llave. Me quedé inmóvil. Habían vuelto antes. Bueno, hijo, ahora tomamos un té. Se oyó desde el pasillo la voz de Augusta, animada, nada moribunda. Y mañana viene el agente inmobiliario, que valore el cuchitril. Metí la carpeta bajo la chaqueta, la apreté contra el pecho y me lancé hacia el balcón. Me deslicé bajo la lluvia, cerré la puerta tras de mí y quedé colgada de la escalera de incendios. Rezando para que no se les ocurriera salir a fumar, el corazón me latía en la garganta. Ahora sabía la verdad. No era solo avaricia. Era una pirámide financiera, construida sobre los huesos de su propia familia. Y en ella Igor no era socio, sino la principal víctima, ordeñada hasta la última gota. Bajé temblando de frío y de adrenalina. Tenía una bomba en las manos. Solo quedaba entender cómo hacerla estallar sin que me alcanzara a mí. Corría bajo la lluvia, apretando la carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. Los documentos me quemaban la piel incluso a través de la chaqueta. Ahora lo entendía todo. No solo querían vivir mejor, se estaban ahogando. Y para salvarse, decidieron huesearme como un tronco que se puede partir para leña. El primer nombre en la lista de acreedores estaba rodeado con marcador rojo. Vadim. Urgente. Lo llamé, de pie bajo la marquesina de una parada de autobús. Los tonos se hicieron largos, viscosos. Sí,
La voz era grave y ronca, sin emociones. Soy la esposa de Igor Gromov, dije, procurando que no me temblara la voz. Llamo por la deuda. Quiero pagar. Hubo una pausa. Oí cómo daba una calada al cigarrillo. Ya era hora, respondió por fin. Porque tu maridito ya perdió el miedo. Te mando la dirección por mensaje. En 1 hora. ¿No vienes? Pongamos el contador en marcha con los parientes. La dirección me condujo a la trastienda de un taller mecánico en las afueras. Olía a aceite de motor y a café viejo. Vadim estaba sentado tras una mesa, con los pies apoyados en el tablero. Era un hombre enorme, de nuca rapada y ojos vacíos de humanidad. ¿Lo trajiste?, preguntó sin saludar. He venido a negociar, respondí quedándome junto a la puerta. Sé que Igor les debe mucho dinero. Quiero saber la cifra exacta para cerrar el asunto. Vadim soltó una carcajada, más parecida a una tos. ¿Negociar?, dijo. Deberías tratarte bonita. ¿De qué habla? Fruncí el ceño. Sacó el teléfono, tecleó con un dedo grueso y me lo mostró. Lee. Tu suegra escribe. Todas las semanas, me acerqué. En la pantalla había un chat abierto. Contacto, Augusta Petrovna. Vadim, por favor, denos una semana más. Larisa ha vuelto a recaer. Se llevó todo el dinero de casa, se pinchó. La internamos en una clínica. Ahora venderemos el piso y devolveremos todo con intereses. No toquen a Igor. Él también es una víctima. Debajo había una foto. Mi foto, dormida, con la boca entreabierta tras un turno nocturno. Despeinada, pálida. Pie de foto, otra vez colocada, casi no lograron salvarla. Se me nubló la vista. Eso es mentira, dije en voz baja. Trabajo como tecnóloga. No bebo ni consumo drogas. Ella me usa como excusa para no pagarles. Vadim guardó el teléfono y me miró con interés. Con atención depredadora. Me importa un carajo quién de ustedes sea un yonki y quién un santo, dijo, levantándose. Su cuerpo enorme tapó la luz. Yo quiero mi dinero. 3 millones más multas, 4 en total. Tienen hasta mañana por la noche. Si no hay dinero, iremos a ver a tu madre. Sabemos en qué hospital está. Avanzó un paso y yo retrocedí, chocando con la puerta. ¿Entendido? Salí disparada del taller como un tapón. Me temblaba el cuerpo de asco y de miedo. Augusta no solo robaba, me estaba construyendo la reputación de una drogadicta perdida. Para que nadie, ni siquiera los delincuentes, me creyera. Tenía que ver a Igor. Urgente. Debía abrirle los ojos. Era un idiota, pero también un cobarde. Si comprendía que su madre lo había expuesto ante los criminales, que había gastado el dinero en sí misma y no en ningún negocio, se quebraría. La traicionaría para salvarse, sabía que había vuelto a casa. Las luces estaban encendidas. Llamé al timbre, largo, insistente. ¿Quién es? La voz de Igor sonaba tensa. Abre, Igor. Celo de las deudas, celo de Vadim. La cerradura chasqueó. La puerta se abrió apenas, sujeta por la cadena. En la rendija apareció su rostro pálido con la mirada nerviosa. ¿Estás sola?, susurró. ¿Sola? Déjame pasar. Tenemos que hablar antes de que nos maten a todos. Me dejó entrar. El apartamento era un caos. Augusta, al parecer, se había ido. Su abrigo no estaba en el perchero. Igor llevaba solo unos pantalones de chándal y se mordía los labios con ansiedad. Entré en la cocina sin decir palabra. Saqué la carpeta de debajo de la chaqueta y la dejé caer sobre la mesa. «Lee», dije. Igor se acercó con cautela y abrió la carpeta. Vi cómo su rostro cambiaba. Pasaba los extractos de la cuenta de su madre. Miraba los recibos de joyerías, las facturas de restaurantes. Las manos le empezaron a temblar. «¿Esto qué es?», balbuceó. «Tus créditos, Igor. Esos millones que pediste con intereses demenciales. Se los dabas a mamá para el negocio». Asintió sin apartar la vista del papel donde figuraba la compra de un abrigo por 200,000. Ella decía que invertía en acciones, en criptomonedas, que en medio año duplicaríamos el capital y compraríamos una casa junto al mar. Compró un abrigo, Igor, y un brazalete con diamantes, y un viaje. Vivía de ese dinero. Y ahora, cuando los cobradores la apretaron, decidió vender nuestro piso para cubrir sus deudas. Y además va diciendo por ahí que el dinero desaparece porque yo soy una drogadicta. Saqué el teléfono y le mostré las capturas del chat entre Vadim y Augusta. Igor miraba la pantalla. En sus ojos vi cómo se derrumbaba su mundo.
ese donde su madre era una santa que solo quería su bien y su esposa una arpía malvada. Se lo escribió a Vadim, susurró. ¿Que eres una drogadicta? Sí, para ganar tiempo. Nos puso a los dos contra la pared. Vadim dijo que si mañana no hay dinero, irán al hospital de mi madre. Igor se desplomó en la silla y se agarró la cabeza con las manos. Empezó a balancearse. Dios mío, me lo prometió. Juró que... Igor, me senté frente a él y le tomé la mano. Aún podemos arreglarlo. Ve a la policía. Di la verdad, que la firma fue falsificada bajo presión, que tu madre te obligó. Recuperaremos el piso, lo venderemos nosotros, saldaremos las deudas. Yo te ayudaré a salir de esta, pero tienes que entregarla ahora mismo. Levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tenía el aspecto de un perro apaleado que busca a su amo. Creía haber logrado llegarle. Creí que se levantaría y vendría conmigo. Lara, su voz temblaba. ¿De verdad me ayudarás? Sí. Somos familia, Igor. Pase lo que pase. Solo di la verdad. Se secó la nariz con la manga. Sorbió y de pronto hizo un gesto extraño. Su rostro cambió. Las lágrimas se secaron al instante. Sus labios se estiraron en esa sonrisa torcida que yo conocía demasiado bien. ¿Familia? Repitió saboreando la palabra. Siempre fuiste tan ingenua, Lara. ¿De verdad crees que yo no sabía en qué gastaba el dinero? Retiré la mano como si me hubiera quemado. ¿Qué? Lo sabía. Se recostó en el respaldo de la silla, mirándome con desafío. Bueno, quizá no lo del abrigo, pero sabía que no había ningún negocio. Mamá solo quería vivir bien. Se lo merecía, ¿entiendes? Toda su vida se partió el lomo en una fábrica, igual que tú. Yo quería darle esa vida. ¿Eres idiota? Exhalé. Nos van a matar por las deudas. No nos van a matar, sonrió, y esa sonrisa fue más aterradora que un grito. Ya no hay deudas. ¿Cómo que no? Vadim dijo, empezó. Vadim es un peón. Lo interrumpió. No sabe lo que hice esta mañana mientras tú corrías de notaría en notaría. Igor se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle. Vendí el apartamento, Lara. Hoy a las 10 de la mañana. Compra urgente. Por debajo del precio de mercado. Pero en efectivo y al instante, se me cortó la respiración. ¿A quién? A gente seria. Cerraron mi deuda con Vadim y con los demás, transferencia directa. Así que yo estoy limpio. Y mamá también. Miré alrededor de la cocina. Pero, aquí vivimos. Este es mi hogar. Era tuyo. Me cortó con dureza. Ahora es propiedad de la inmobiliaria Garant. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Según el contrato, el piso debe quedar libre de personas y pertenencias en un plazo de 24 horas. Se volvió hacia mí. En sus ojos no había arrepentimiento, sino triunfo. El triunfo miserable de alguien débil que por fin había conseguido hacer daño. Los nuevos dueños entran mañana por la mañana, Lara, con una brigada de obreros, así que, si no quieres que tus bragas vuelen por la ventana, te aconsejo empezar a hacer las maletas ahora mismo. Yo me mudo con mamá. Alquiló un estupendo piso de 2 habitaciones en el centro. Con lo que quedó del dinero. Abrió la puerta de par en par. Lárgate de aquí y llévate tus trapos. El tiempo corre. Me quedé en medio de la cocina, mirando al hombre con el que había vivido 10 años, y comprendí, delante de mí no estaba mi marido, sino mi enemigo. Y ese enemigo acababa de quemar todos los puentes, dejándome en una isla que al día siguiente se hundiría bajo el agua. No recogí mis cosas, no lloré. Simplemente salí, dando un portazo tan fuerte que del techo cayó yeso. Tenía menos de 12 horas para reunir un ejército. A las 8 de la mañana ya estaba frente al edificio junto a mi padre y mi madre. A Rosa la habían dado de alta bajo responsabilidad. Estaba débil. Pero al enterarse de que nuestra casa había sido vendida a delincuentes, se levantó de la cama del hospital y dijo: «Me dejaré la vida, pero no los dejaré entrar». Estaba sentada en un banco, envuelta en un chal de plumas. A su lado Grigori parecía un oso enfurecido. En las manos sostenía una palanca. Un todoterreno negro con los cristales tintados se detuvo frente al edificio. Bajaron 3 hombres. No eran agentes inmobiliarios ni una joven familia ilusionada. Eran los mismos cobradores, solo que ahora con estatus de propietarios, cazadoras de cuero, nucas rapadas, andar de dueños. Uno de ellos llevaba una puerta nueva, aún envuelta en plástico. «Bueno, inquilinos, vamos desalojando», gritó el que parecía el jefe.
escupiendo al asfalto. Se acabó el tiempo. Avanzaron hacia la entrada. Mi padre dio un paso al frente, bloqueándoles el paso con su espalda ancha. Aquí no entra nadie, retumbó su voz. La operación es ilegal. Hay una investigación en curso. Viejo, quítate y no te busques problemas, se burló uno. Nosotros tenemos documentos, escritura de propiedad. Vosotros solo tenéis mocos. Intentó empujar a mi padre, pero Grigori permaneció firme como una roca. El hombre soltó una maldición y hizo una seña a los suyos. La pelea comenzó. Mi padre se defendía con la palanca impidiéndoles acercarse al portero automático. Mamá gritó. Los vecinos, como si fuera una señal, se asomaron a las ventanas. Algunos grababan con el móvil, otros miraban sin más, masticando bocadillos. Para ellos era un espectáculo gratuito. Lara, llama a la policía, gritó mi padre apartando a uno de los atacantes. Yo ya había llamado, pero cuando la patrulla llegó, ni siquiera intentaron intervenir. Ciudadanos, esto es un conflicto de carácter civil, dijo el sargento con desgana, hojeando los documentos que le había tendido uno de los matones. Estas personas tienen derecho de propiedad y ustedes, asintió hacia nosotros, están impidiendo a los legítimos dueños acceder a la vivienda. Despejen el paso o iremos todos a comisaría. Son estafadores, grité. Obligan a mi marido a vender el piso para pagar deudas. Al juzgado, señorita, al juzgado, me despachó el policía. Y ahora apártense. Los matones, sintiendo el respaldo de la autoridad, empujaron a mi padre. Entraron en el portal y empezaron a subir. Desde arriba llegó el sonido de un taladro en marcha. Estaban perforando las cerraduras. Yo me quedé abajo, con una sensación absoluta de impotencia. Abrían mi casa como si fuera una lata de conservas. Entonces vi un taxi. El coche amarillo estaba un poco más allá, a la sombra de los árboles. La ventanilla trasera estaba bajada y de allí asomaba un rostro conocido. Augusta. Llevaba gafas oscuras y apretaba contra el pecho un bolso abultado. Observaba. Quería asegurarse de que nos echaran antes de marcharse con los restos del dinero. La rabia acumulada durante las últimas 24 horas estalló. Olvidé a la policía, a los matones, a todo. Solo la veía a ella, la araña que había tejido aquella red. Eché a correr hacia el taxi. Augusta me vio. Sus ojos se abrieron de par en par. «Arranque, pise», gritó al conductor. El taxista dudó. Y eso bastó. Abrí de un tirón la puerta trasera y la agarré del cuello del caro abrigo. «Bájate, basura», grité, sacándola del coche. «Bájate y dile la verdad a la gente». Augusta se resistía. Clavaba las uñas en la tapicería, chillaba como un cerdo degollado. Pero yo era más fuerte. Estaba fuera de mí. La arrastré hasta el asfalto. El bolso cayó. De él se desparramaron fajos de dinero, billetes de 5,000 que salpicaron los charcos. «Aquí están», gritaba, señalando el dinero. «Este es el precio de mi casa. Este es el dinero que le robaste a tu hijo. Miren todos, lo perdió todo y ahora huye». Los vecinos exclamaron sorprendidos. Alguien empezó a recoger los billetes. Augusta, al darse cuenta de que estaba perdiendo tanto el dinero como la imagen, cambió de táctica al instante. Se aflojó en mis manos y cayó de rodillas en el barro. «Me matan», aulló con su voz teatral de siempre. «Ayuda, me estrangula, quiere matarme». Se desgarró el cuello de la blusa. Los botones salieron disparados. Se arañaba la cara, emborronándose el rímel. «Policía», chillaba. «Salven a una pensionista». Los agentes que hasta entonces bostezaban junto al portal reaccionaron de inmediato. 2 se lanzaron sobre mí y me retorcieron los brazos a la espalda. «Quieto, cese de inmediato las acciones ilegales. ¿No lo ven? Está fingiendo», gritaba yo intentando zafarme. «Ese dinero es mío, ella es la ladrona». «Al coche con ella», ordenó el sargento. «Agresión a persona mayor, vandalismo». Lo tramitamos completo. Me arrojaron al asiento trasero del furgón. A través de la rejilla vi cómo Augusta, milagrosamente recuperada, se arrastraba por el asfalto recogiendo los billetes mojados y metiéndolos a toda prisa en el bolso. Me lanzó una mirada fugaz, la mirada de una vencedora, y me sacó la lengua como una niña caprichosa. En comisaría me retuvieron hasta la noche. Me quitaron el teléfono, los cordones, el cinturón. Estaba sentada en el calabozo. Una celda estrecha de suelo de hormigón,
mirando a un punto fijo. Había perdido. La casa forzada. El dinero con Augusta. Yo, tras las rejas. 3 horas después chirrió la cerradura. Gromova, salga, dijo el agente de guardia. A ver al investigador. Me llevaron a un despacho. Tras la mesa estaba sentado un investigador joven, con ojos cansados. Delante de él, una carpeta gruesa. Siéntese, Larisa Grigorievna, dijo con sequedad. Su situación es interesante. Yo solo quería recuperar lo mío, empecé. Ella robó. Espere con lo del robo, me interrumpió. Aquí el asunto es más serio. La ciudadana Antonova Augusta Petrovna presentó una denuncia contra usted. ¿Por agresión? Sonreí con amargura. Sí, la agarré del abrigo. Eso es como mucho una multa. No por agresión. El investigador abrió la carpeta y sacó un documento con sellos. Por tentativa de homicidio. Me quedé paralizada. ¿Qué? La ciudadana Antonova afirma que durante los últimos 6 meses usted la ha ido envenenando sistemáticamente con arsénico, mezclándolo en la comida cuando iba de visita. Es una locura. Me levanté de un salto. Está enferma. Yo le daba té, no veneno. Siéntese, rugió el investigador. Tenemos un informe médico. Me tendió una hoja. Era el resultado de una pericia toxicológica, con fecha del día anterior. Sello de una clínica privada. Firma del médico jefe. En las muestras de cabello y uñas de la paciente Antonova A detectó un contenido de arsénico que superaba la norma en 20 veces. La naturaleza de la acumulación indica una administración prolongada y dosificada del veneno. Abajo, en letra pequeña, copia fiel, notaria Kopilova, Ángela. Otra vez Ángela. Ella había certificado la copia de un informe falso. Es una falsificación, grité. Lo certificó su sobrina, están confabuladas. La pericia es auténtica. La clínica tiene licencia, cortó el investigador. Y además hay testimonios. ¿Qué testimonios? Su vecina Petrova declara haberla oído gritarle a su suegra, ojalá te mueras. Lo recordé. Había sido hacía medio año. Cuando Augusta rompió el jarrón favorito de mi madre y yo, fuera de mí, solté esa frase. Fueron solo palabras. Palabras respaldadas por veneno. El investigador cerró la carpeta de golpe. Larisa Grigorievna, queda usted detenida conforme al artículo 91 del Código Procesal Penal. Tentativa de homicidio. Pena, de 8 a 20 años. Pulsó un botón sobre la mesa. Conducción. Llévensela. Me escoltaron por el pasillo de vuelta al calabozo. Tenía la mente en blanco. Ya no querían solo el apartamento. Querían destruirme físicamente. Encerrarme 20 años para que me pudriera en prisión mientras gastaban mi dinero. Augusta no era solo una estafadora. Era un demonio. Y había calculado cada paso. El informe estaba fechado el día anterior. Lo había preparado de antemano, como un plan de reserva. Por si lo del piso se complicaba, la puerta de la celda se cerró de golpe. Me senté en el camastro y me cubrí el rostro con las manos. Estaba atrapada, sin salida. A la mañana siguiente me liberaron bajo fianza. Mi padre vendió su garaje y la vieja Niva para reunir el dinero. Salí del centro de detención con una orden de no abandonar la ciudad en el bolsillo y la marca invisible de envenenadora grabada en la frente. La ciudad es pequeña. Los rumores se propagan más rápido que un virus. Cuando fui a la garita de la fábrica para recoger mis cosas, el guardia ni siquiera abrió el torniquete. En silencio me sacó una caja con mi taza, el calzado de recambio y una foto de mamá. Orden del director, murmuró, mirando al suelo. Entrada prohibida. La cartilla laboral llegará por correo. Despido por pérdida de confianza. Me quedé ante la verja, apretando la caja, sintiendo las miradas desde las ventanas del taller. Mis compañeros, con los que había trabajado 10 años, apartaban la vista. Para ellos yo era un monstruo que había envenenado a una anciana con arsénico. No tenía tiempo para la autocompasión. Augusta había ido al banco. Si quería encerrarme por envenenamiento, necesitaba eliminarme del todo. ¿Por qué? Para que yo no impugnara la operación, para que no demostrara que la firma era falsa. Necesitaba una prueba irrefutable, algo tan sólido que ni el investigador más comprado pudiera ignorarlo. Estaba sentada en la cocina de mi padre, repasando mentalmente todas las manías de Augusta. Era hipocondríaca.
Adoraba estar enferma. Tenía una estantería entera de cuadernos donde anotaba cada cambio de presión, cada pastilla, cada estornudo. Diarios de salud los llamaba. Los llevaba con una precisión maníaca. Si realmente se estaba envenenando con arsénico para incriminarme, tenía que constar allí. No podía no haber anotado los síntomas. O quizá había escrito otra cosa. Algo que ocultaba. Los diarios estaban en el apartamento. Augusta había llevado allí sus cosas antes incluso de que me echaran. Yo había visto aquella pila de cuadernos con tapas plastificadas sobre la mesilla del dormitorio cuando entré a buscar documentos. «Papá, necesito entrar en el piso», dije. Grigori dejó de pelar patatas. «¿Te has vuelto loca? Ahí están los matones. Te meterán presa por violar la orden judicial. Si no encuentro esos diarios, me meterán presa igual. 20 años. Papá, es la única oportunidad». Mi padre guardó silencio, mirando el cuchillo en su mano. Luego asintió. «¿Qué hacemos?» El plan era simple y descarado. Al anochecer nos acercamos a nuestro antiguo edificio. En el patio estaba el coche de mi padre, aquella vieja Volga que aún no había entregado al comprador. «Ahora», dije, subiéndome la capucha. Grigori se acercó al coche y le dio una patada a la rueda. La alarma aulló con un sonido histérico, desgarrando el silencio del patio. Se encendió la luz en las ventanas del tercer piso. Una cortina se movió. Grigori esperó un minuto. Fingió trastear con la cerradura y apagó la alarma. Silencio. Pero en cuanto la luz del piso se apagó, volvió a darle una patada a la rueda. El aullido de la sirena se repitió. Tras 5 minutos de aquel concierto, la ventana se abrió de golpe. Asomó uno de los nuevos dueños, el mismo de la nuca rapada. Viejo», gritó. «Apaga esa mierda o bajo y te apago yo a ti. Se ha roto». Se encogió de hombros Grigori mientras seguía tirando del tirador provocando nuevos chillidos. Se quedó pillada, maldita sea. A la ventana se acercó también Igor. Él también estaba allí. Seguramente había venido a recoger cosas, o simplemente a servir a los nuevos amos. Ambos se inclinaron hacia afuera, insultando. Ese era mi momento. Mientras ellos miraban al patio, rodeé el edificio y me acerqué a la escalera de incendios. En el balcón del segundo piso fumaba la vecina, la tía Valia. Al verme se asustó, pero me llevé un dedo a los labios. «Tía Valia, ayúdeme», susurré. «Necesito subir. Quieren matar a mi madre». Valia me conocía desde que era un bebé. Odiaba el ruido, a los matones y la injusticia. Sin decir una palabra, acercó al borde del balcón una vieja escalera para que pudiera alcanzar el siguiente tramo. «Vamos, niña», me susurró. «Dales lo que se merecen». Subí hasta el tercer piso. La puerta del balcón estaba cerrada, pero yo sabía que ese cierre era endeble. Saqué una regla metálica fina, la deslicé por la rendija. ¡Clac! Me colé dentro. El piso estaba a oscuras, solo la luz de las farolas dibujaba sombras en el suelo. Desde el salón llegaban las voces del matón y de Igor, que seguían discutiendo con mi padre a través de la ventana. De puntillas entré en el dormitorio. Ahí estaba la mesilla, encima una pila de cuadernos. Agarré el de arriba, diario de observaciones, año 2023. Abrí al azar, 12 de marzo, presión 140/90. Tomé Corvalol. Igor se comportaba raro. Quería ir a una entrevista. Tuve que darle una vitaminita. A la media hora se calmó, se acostó. Se quedó dormido y perdió la entrevista. Bien, no necesita trabajar. Necesita escuchar a mamá. Se me heló la sangre. ¿Vitaminita? Pasé páginas. 5 de abril. Vino Vadim. Exigía intereses. Igor estaba nervioso. Quería contárselo a Larisa. Le di doble dosis de la noche. Se volvió dócil como la seda. Firmó un nuevo préstamo sin leer. Dijo que tenía la cabeza nublada. Así debe ser, 20 de mayo. Larisa empieza a sospechar. Pregunta por qué Igor está tan apagado. Le dije que es depresión. A Igor le mezclé en el té el polvo número 4. Olvidó cómo se llamaba. Firmó el borrador de la donación del coche. Le temblaba la mano. Pero yo la sujeté. Pasaba las páginas y todo mi cuerpo temblaba. Eso no era el diario de una hipocondríaca. Era el informe de una carcelera. Augusta no solo manipulaba psicológicamente a Igor. Lo estaba envenenando.
Drogaba sistemáticamente a su propio hijo con tranquilizantes potentes y neurolépticos para anular su voluntad, provocar apatía, pérdida de memoria y confusión mental. La niebla en la cabeza de la que Igor se quejaba el último año, su somnolencia, su indiferencia, su facilidad para firmar cualquier papel, no era carácter, era química. Lo había convertido en un vegetal para que no hiciera preguntas mientras ella le colgaba deudas millonarias. Me metí el cuaderno bajo la cinturilla de los vaqueros. Tenía que salir. Pero entonces en el pasillo sonaron pasos. «Oye, Igor», la voz del matón estaba ya muy cerca. «Voy a mear. Y tú ve a ver qué hace tu vieja en el dormitorio». Me parece que había luz. Igor se dirigía al dormitorio. Corrí hacia el armario. Pero no llegué a tiempo. La puerta se abrió y en el umbral apareció la silueta de mi marido. Encendió la luz. Nos quedamos inmóviles, mirándonos, yo pegada a la pared, con el diario escondido en la cintura. Él, con la mirada vacía, ausente, en la que poco a poco aparecía el reconocimiento. «Lara», murmuró. «¿Qué haces aquí?» En silencio, di un paso hacia él. «Igor, escúchame. Entraste a la fuerza», retrocedió. «Voy a llamar». «No». Lo agarré por los hombros y lo sacudí. «Mírame, ¿recuerdas cómo firmabas los préstamos? ¿Recuerdas cómo firmaste la donación?» Yo recuerdo. Frunció el ceño llevándose la mano a la sien. «Mamá daba té rico con hierbas. Después me sentía bien, tranquilo, y firmaba. No era té, Igor. Era droga». Saqué el diario y lo abrí por la página marcada. «Lee». Le di doble dosis. Se volvió dócil. Firmó sin leer. «Es su letra, Igor. Tu madre te drogaba con psicotrópicos para que te endeudaras por ella. No estás enfermo. Estás envenenado». Igor se quedó mirando el cuaderno. Reconoció la letra de su madre. Leía, y sus labios se movían repitiendo palabras sueltas. «Dosis». «Polvo», olvidó. En sus ojos, habitualmente apagados, se encendió de pronto algo terrible. «Conciencia», susurró. Ella me. «Creías que te dolía la cabeza, que te estabas volviendo loco», dije. «No estabas enloqueciendo. Te convirtió en una marioneta». Desde el pasillo llegó el ruido de una cisterna. El matón regresaba. «Igor», apreté su mano. «Tenemos que irnos ahora mismo. Juntos. Con este diario la meteremos en prisión y recuperaremos el piso. Pero tienes que venir conmigo». Miró la puerta y luego me miró a mí. Su rostro se deformó en una mueca de dolor y furia. Recordó todos aquellos días en los que despertaba sin recordar la noche anterior, todas las veces que su madre lo acariciaba con dulzura y le acercaba una taza de infusión curativa. «Nos vamos», exhaló. Me agarró de la mano y tiró de mí, no hacia la puerta, sino hacia el balcón. ¿Quién anda ahí?», gritó el matón al entrar en la habitación. Pero ya estábamos trepando por la barandilla. Igor, torpe de repente, sin la agilidad de antes, saltó primero a la escalera y me sostuvo. Bajamos a trompicones por los peldaños oxidados mientras desde arriba llovían maldiciones. Abajo nos esperaba mi padre. El motor ya estaba en marcha. Nos lanzamos al coche y la Volga arrancó, dejando atrás la casa que ya no era nuestra, pero cuyo secreto ahora llevábamos en las manos. Condujimos en silencio unos 20 minutos, zigzagueando por patios y calles secundarias para asegurarnos de que nadie nos seguía. Mi padre nos dejó junto a una vieja central térmica en las afueras, un lugar desierto, sin testigos. Allí se podía hablar. Igor se sentó sobre un bloque de hormigón, con la cabeza entre las manos. Temblaba. Tal vez de frío, tal vez del síndrome de abstinencia. Su cuerpo exigía la dosis habitual del té que ya no tenía. Saqué del bolsillo una hoja doblada. «Esto es el resultado de un análisis express», dije. Lo hice hoy, mientras esperaba a papá. Había tomado cabellos del cepillo de Igor cuando entré en el piso. Una técnica del laboratorio de la fábrica, conocida mía, hizo la prueba a cambio de una chocolatina. «Mira». Le puse el papel delante. Igor alzó los ojos turbios. «¿Qué es?» «Análisis espectral de tu cabello. ¿Ves esta línea roja? Es fenobarbital. Y esta otra haloperidol. Psicofármacos potentísimos. Se usan en psiquiatría para suprimir la agresividad en pacientes graves». Observaba el gráfico sin parpadear. «Te estuvo dando esto durante medio año», seguí rematándolo con hechos. «Tu madre te convirtió en un vegetal. No estabas cansado, estabas drogado.
Cada vez que firmabas un crédito, cada vez que gritabas a mi madre, no era tu voluntad. Era química. Igor arrancó la hoja, la estrujó en el puño y de pronto lanzó un aullido sordo, espantoso, como un animal herido. Mi propia madre roncó. ¿Cómo pudo? Yo lo hice todo por ella, todo. Y rompió a llorar, no como en el hospital, para el público. Lloró de verdad, con mocos, con sollozos, ahogándose en humillación y terror. Esperé. No me daba lástima. Lo necesitaba. Cuando se calmó un poco, me senté a su lado. Podemos meterla en la cárcel, dije con dureza. Tenemos el diario y el análisis. Pero no basta. El tribunal puede decir que el diario son delirios de una anciana enferma y que las drogas las tomabas por tu cuenta. Necesitamos su confesión. Igor levantó la cabeza. No iré con ella, susurró. Tengo miedo. Me volverá a echar algo en la bebida. Irás, corté. Porque es la única forma de salvar tu pellejo. Eres cómplice de fraude, Igor. Vendiste un piso que estaba embargado. Pediste créditos con documentos falsos. Si no demostramos que actuabas inimputable bajo el efecto de fármacos, te sentarás en el banquillo junto a ella. Se estremeció. La cárcel le daba más miedo que su madre. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó en voz baja. Te daré una grabadora. Irás a verla, dije. Le dirás que escapaste de mí, que intenté secuestrarte y que lograste zafarte. Dirás que tienes síndrome de abstinencia, que te sientes fatal, que necesitas medicación. Deja que sea ella quien diga qué te da, que nombre el fármaco, y que confirme que el dinero está en su poder. Igor guardó silencio largo rato mordiéndose los labios. Estaba débil. Estaba roto. Pero el instinto de supervivencia aún chisporroteaba en él. ¿Y yo?, preguntó al fin. Si ayudo, ¿no me meterás en la cárcel? Lo miré, al marido que me traicionó, que echó a mi madre, que vendió nuestra casa. Lo odiaba. Pero ahora necesitaba victoria, no venganza. Si recuperamos el piso y encarcelamos a Augusta, no presentaré cargos contra ti. ¿Mentí? O quizá no mentí, aún no lo había decidido. Obtendrás un certificado de inimputabilidad en el momento de las operaciones. Anularán los créditos. Quedarás limpio. Pero tienes que hacerlo ahora. Asintió. Dame la grabadora. Llegamos al edificio donde Augusta había alquilado piso. Una promoción de lujo en pleno centro. Las ventanas del quinto piso brillaban con una luz cálida y acogedora. Allí arriba bebía té comprado con nuestro dinero y seguramente celebraba la victoria. Igor fijó el diminuto micrófono bajo el cuello de la chaqueta. Comprobé la señal, el sonido era nítido. Ve, le dije. Escucharé desde el coche. Si pasa algo, papá y yo subimos. Bajó del coche encorvado, patético, y avanzó hacia el portal. Me puse los auriculares. El corazón me golpeaba las sienes. Se oyó el timbre del portero. ¿Quién? La voz de Augusta, alerta. Mamá, soy yo. Abre. Me siento mal. Pitó la cerradura. Ascensor. Timbre de la puerta. Igor, exclamó ella al abrir. Dios mío, ¿dónde estabas? Ya iba a llamar a la policía. Esos tipos dijeron que te habías escapado con esa psicópata. Ella me secuestró, actuó Igor. La voz le temblaba de verdad. Apenas logré huir. Mamá, me duele la cabeza. Dame té. El de siempre. No puedo más. Se oyeron pasos dentro del piso, el cierre de la puerta, el roce de zapatillas. Siéntate, hijo, siéntate. Su voz se volvió melosa, untuosa. Mamá se ocupa de todo. Pobrecito. Esa bruja te ha destrozado, tintinear de vajilla. El hervidor. Mamá, empezó Igor. Como habíamos pactado. ¿Qué me das exactamente? Con ese té se me borra la memoria. Hoy olvidé cómo firmé la venta del piso. Es normal. Pausa, larga, espesa. Solo el borboteo del agua. Es normal, cariño, normal, respondió al fin y en su voz asomó el acero. Son los nervios, no tienes que recordar tonterías. Tienes que descansar. ¿Y el dinero?, insistió Igor. El dinero del piso está contigo. Vadim llamó, amenazó. El dinero está en un lugar seguro, sonrió. Vadim ya cobró lo suyo, el resto es nuestro. Para una vida nueva, sin esa miserable de Larisa. Mamá, tengo miedo, gimió Igor. ¿Y si descubren lo de las pastillas, que yo no estabas en mí? Se oyó el sonido de una taza al posarse en la mesa. Bebe, ordenó. Y dime qué pasa. Es aloperidol, soltó él de pronto. Lo sé. Larisa hizo un análisis. Me estabas envenenando, silencio. Contuve la respiración. Ahora se justificaría.
Diría que era por su bien, pero en lugar de excusas, escuché una risa, baja, seca, crujiente. «Envenenar», repitió con sorna. «Qué palabra tan burda, Igor». Yo te corregía. «Eres un tonto, débil sin voluntad. Si no te corrigiera, seguirías apretando tornillos en una fábrica por 4 monedas. Así, en cambio, somos millonarios. Me convertiste en un drogadicto», gritó él. «Soy tu hijo». Y entonces ocurrió lo que no esperaba. «Hijo», bufó. «No me hagas reír». ¿Qué? Su voz se volvió puro veneno. ¿De verdad creíste que yo podía parir algo así? Mírate, eres un trapo. Te saqué del orfanato cuando tenías 3 años, solo por el piso que daban a los tutores y por las ayudas, nada más. En los auriculares cayó un silencio muerto. Dejé incluso de respirar. «¿Qué dices?», susurró Igor. «La verdad», cortó ella. «Fuiste mi proyecto de negocio, Gorik. Una inversión a largo plazo. Primero el piso del Estado, luego las ayudas, después tu sueldo y, ahora el golpe final, el piso de tu mujercita y sus ahorros, mis dividendos por 30 años de aguantar tus mocos». «Mientes», lloraba él. Yo lo oía llorar. «Los documentos de adopción están en la caja fuerte, junto con el dinero», remató ella, asestándole el golpe final. «Puedes mirarlos, si no has olvidado leer. No eres nadie para mí, Igor. Solo eres una herramienta. Y ahora esa herramienta se ha roto. Así que bebe tu té y cállate. Mañana nos iremos a Sochi, y tú volverás a ser un niño obediente. De lo contrario, te entregaré a la policía como organizador del fraude y yo quedaré limpia. Al fin y al cabo, no soy más que una anciana enferma engañada por su hijo adoptivo. Un drogadicto». Se oyó un golpe seco. Una silla cayó al suelo. «No lo voy a beber», gritó Igor. «Bebe, animal», chilló ella. Hubo forcejeo, cristales rotos, vajilla estrellándose contra el suelo. «Papá, vamos», grité, arrancándome los auriculares. Saltamos del coche y corrimos hacia el portal. Mi padre arrancó la puerta magnética de un tirón sin buscar siquiera las llaves. Subimos la escalera de 2 en 2, 5º piso. Tras la puerta se oían gritos y golpes. «Te mato», bramaba Igor. «No llamamos». Mi padre tomó carrerilla y embistió la puerta con el hombro. La cerradura crujió pero resistió. Segundo golpe. La puerta se abrió de par en par. Entramos. La escena era espantosa. En medio del salón, cubierto de fragmentos de una vajilla carísima, Igor estaba estrangulando a Augusta. Estaba sentado sobre ella, el rostro amoratado, los ojos desquiciados, mientras ella se debatía, arañándole la cara con uñas perfectamente manicuras. «Basta», grité, lanzándome hacia ellos. Mi padre apartó a Igor como si fuera un gatito. Él rugía, escupiendo saliva, intentando liberarse. «No es mi madre», aullaba. «Me compró, me utilizó». Augusta tosió, llevándose las manos al cuello. Nos miró a mí, a Grigori, a Igor fuera de sí, y de pronto sonrió. Una sonrisa monstruosa, triunfal. «Bueno, ya está», jadeó con acento agudo. «Ahora sí que te sentarás por intento de asesinato. Y hay testigos», nos señaló a mi padre y a mí. «¿Confirmarán que me estaba estrangulando? ¿O prefieren sentarse ustedes también, como cómplices?» Saqué la grabadora del bolsillo y pulsé detener. «Confirmaremos», dije, mirándola fijamente. «Confirmaremos cada una de tus palabras, Augusta. Sobre las drogas, sobre el fraude y sobre cómo liquidaste tu proyecto de negocio. La grabación ya está en la nube. La policía viene en camino». La sonrisa se borró de su rostro. Por primera vez en todo aquel infierno, vi en sus ojos miedo verdadero. Miedo animal. Comprendió que era el final. Aunque aún no sabía qué tipo de final la aguardaba, la policía llegó rápido. Pero no permití que se llevaran a Augusta de inmediato. Sabía que, si se quedaba sola con un investigador, se las arreglaría, fingiría un infarto, sobornaría a alguien. Inventaría otra mentira. Yo necesitaba un juicio moral. Público. Obligué a todos a bajar hasta nuestro antiguo edificio. Augusta caminaba en silencio, flanqueada por mi padre y por Igor, que la miraba con un odio tan denso que parecía derretir el aire. En el patio ya se reunía una multitud. Llamé a todos los vecinos que habían visto cómo expulsaban a mi madre, a Vadim y a sus cobradores, prometiéndoles devolver el dinero si acudían de inmediato, e incluso al policía de distrito que mi padre conocía de su antiguo trabajo. Cuando llegamos, el patio estaba abarrotado. La gente murmuraba, devorando los últimos chismes.
Al vernos, el ruido se apagó. Salí al centro, con el móvil conectado a un altavoz portátil que me prestaron unos chicos del barrio. Escuchen todos, mi voz vibraba de tensión. ¿Vieron cómo echaron a mi madre a la calle? ¿Oyeron que yo era una drogadicta, una envenenadora? Ahora escuchen la verdad. Pulsé reproducir. La voz de Augusta inundó el patio, clara, nítida, sin interferencias. Eres un tonto, débil, sin voluntad. Yo te corregía. Te saqué del orfanato solo por el piso. Tú eras mi proyecto de negocio. La multitud jadeó con acento agudo. La tía Valia se persignó. Las vecinas que el día anterior cuchicheaban a mis espaldas ahora se tapaban la boca con la mano. El piso de tu mujercita y sus ahorros. Esos son mis dividendos. Yo veía cómo cambiaban los rostros. El desprecio se transformaba en estupor. Augusta estaba pálida pero erguida como una vara. No bajaba la mirada. Cuando la grabación terminó, cayó un silencio denso, aterrador. «Es un montaje», gritó de pronto Augusta. La voz se le quebró en un chillido. «Es una red neuronal. Hoy en día se puede falsificar cualquier cosa. Ella se lo inventó todo para difamar a una mujer honesta». «¿Honesta?», dio un paso al frente Vadim. Estaba junto a su coche, con los brazos cruzados. A su lado, los mismos nuevos dueños que el día anterior nos habían reventado la puerta. «Dijiste que el dinero se había ido en el tratamiento de tu nuera», gruñó Vadim. «¿Y en la grabación dices que está en tu caja fuerte?» Me equivoqué. Augusta empezó a retroceder. «Vadim, habíamos quedado». «El trato queda cancelado», intervino uno de los nuevos dueños, escupiendo al suelo. «La operación del piso es ilegal. Si el chico firmó drogado, todos los papeles son basura. Nosotros no entramos en esas porquerías. Devuelve el dinero, vieja». «No lo tengo», chilló ella. «Me lo gasté todo en la caja fuerte». La corrigió Igor. Estaba a mi lado, mirándola con unos ojos vacíos. «Tú dijiste el dinero está en la caja fuerte, junto con los documentos de adopción». La multitud empezó a rugir. Los vecinos lanzaban insultos. «Ladrona», «bruja», «envenenó a un niño». Augusta miró alrededor, acorralada. No había salida. A la izquierda la policía, a la derecha los matones, delante vecinos enfurecidos. Entonces jugó su última carta, la más vil. Metió la mano en el bolso. El policía dio un respingo, llevándose la mano a la funda del arma. Pero Augusta no sacó un arma, sacó una hoja doblada. «Esperen», gritó agitándola. «No saben toda la verdad». Guardé silencio. Tenía miedo. «Ahora hablaré», continuó ella. La multitud calló. «No fui yo», señaló con el dedo a mi madre, que estaba sentada en un banco, sostenida por mi padre. «Fue ella, Rosa. Ella ideó todo». Me quedé atónita. «¿Estás loca?». «Aquí está la prueba», dijo Augusta sacudiendo el papel con triunfo. «Rosa Baranova me pidió prestados 5 millones de rublos hace un año. Pagaré. Los perdió en el juego. Y para saldar la deuda me propuso el plan del piso. Dijo, quédate con el piso de mi hija, me da igual, con tal de pagar. Aquí está su firma». Le puso el documento bajo la nariz al policía. Él frunció el ceño, examinándolo. «Parece auténtico», murmuró. «Firma de Baranova». Todos se giraron hacia mamá. Rosa palideció hasta volverse casi transparente. Se llevó la mano al pecho. Yo jamás», susurró. «Miente», chilló Augusta. «Es una vieja ludópata. Todo el barrio lo sabe. Me chantajeaba. Yo solo fingí seguirle el juego para salvar a la familia de sus acreedores». Por un instante, la duda flotó en el aire. A la gente le encantan los escándalos y la versión de la suegra jugadora resultaba demasiado jugosa para descartarla de inmediato. Incluso Vadim arqueó una ceja interesado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. De verdad iba a salirse con la suya otra vez. Si empezaban a verificar ese pagaré, aquello se alargaría meses. Y eso mataría a mi madre allí mismo, en ese banco. Entonces dio un paso al frente mi padre, Grigori. Había permanecido todo el tiempo detrás de mamá, inmóvil como una roca. Sacó del bolsillo un viejo móvil de teclas. «Ya me hartaste, Guta», dijo con calma, pero su voz se elevó por encima del murmullo. «Vaya si me hartaste». Pulsó un par de botones y activó el altavoz. Del teléfono brotó la voz de Augusta, pero no era la grabación de Igor, era una conversación telefónica. «Sí, Angelita, todo va según lo previsto. Esa tonta de Rosa ni se dará cuenta de que la hemos incriminado.
Encontré su viejo cuaderno de recetas, copié la firma. Haremos un pagaré por 5 millones. Si Larisa empieza a escarbar, le echaré todo a su madre. Diré que la vieja se volvió loca con el juego. ¿Quién va a creer a una maestra enferma? Yo quedaré como una víctima de las circunstancias. Augusta se quedó inmóvil, con la boca abierta. La hoja con el pagaré falso se le escapó de las manos y descendió lentamente hasta caer en el barro. Tú, ronqueó. ¿De dónde? Te llamé hace una semana, ¿recuerdas? Sonrió mi padre. Para preguntarte cuándo pensabas devolverme el dinero del garaje que me pediste prestado. Me mandaste al demonio y yo encendí la grabación. Y me olvidé de apagarla. Y tú, vieja necia, no colgaste. Estuviste media hora parloteando con tu sobrina mientras yo escuchaba. La multitud estalló, esta vez ya no quedaban dudas. Los vecinos comenzaron a corear. Cárcel, cárcel. Augusta retrocedió hasta chocar con el coche de Vadim. Él, con parsimonia, se estiró el cuello haciendo crujir las vértebras. Bueno, ciudadana Antonova, dijo el policía sacando las esposas. Parece que el espectáculo ha terminado. Acompáñenos. Augusta intentó huir, pero Vadim sacó la pierna con desgana y la hizo tropezar. Cayó de bruces en un charco. Esta vez nadie creyó que se sintiera mal. La levantaron sin miramientos y le cerraron las esposas. Al alzar la cabeza, su peinado estaba deshecho, y el rímel corrido le convertía el rostro en la máscara de un payaso de película de terror. Miró a todos con ojos desquiciados. Todos ustedes. Todos se arrepentirán, siseó. Soy una mujer enferma. No pueden meterme en la cárcel. Tengo un certificado. Ya revisaremos ese certificado, respondió el policía con frialdad, empujándola hacia el coche junto con la notaria. El vehículo con las luces encendidas se marchó entre aplausos. Me acerqué a mi madre. Lloraba, hundida en el hombro de mi padre. Todo terminó, mamá, dije, abrazándolos a ambos. Todo terminó. Pero me equivocaba. Lo más difícil aún estaba por delante. Las ruinas en las que se había convertido nuestra vida había que reconstruirlas. Las 2 semanas siguientes pasaron como entre brumas. Pero no era la niebla del miedo, sino la de un interminable papeleo. La investigación avanzó a una velocidad que jamás había visto. Al parecer, el caso se volvió mediático. El vídeo del juicio popular en el patio acumuló cientos de miles de visualizaciones y ya no era posible silenciarlo. Augusta fue ingresada en prisión preventiva. Esa misma noche le imputaron 5 delitos: fraude a gran escala, falsificación de documentos, lesiones dolosas, tráfico ilegal de sustancias potentes y calumnias. La lista era tan larga que el fiscal tardó 10 minutos en leerla. Ángela se derrumbó en el primer interrogatorio. Tal como había previsto, la cobardía venció a los lazos familiares. Entregó a su tía con todo detalle a cambio de un acuerdo con la fiscalía. Contó absolutamente todo: las autorizaciones falsas, los certificados médicos inventados y el plan de Augusta para encerrarme en prisión y quedarse con el piso sin obstáculos. El contrato de compraventa del apartamento fue anulado por el tribunal en tiempo récord. Los nuevos propietarios ni siquiera opusieron resistencia. Recuperaron su dinero del sumario, el mismo que se había desparramado del bolso de Augusta, y desaparecieron deseándome suerte. Tal vez incluso los delincuentes tengan su propio código, o quizás simplemente no querían problemas con un caso tan ruidoso. Las llaves del piso volvieron a mis manos. Estaba de pie en el recibidor de mi casa. Todo seguía allí, los muebles, el papel pintado. Incluso el aroma de mi suavizante favorito aún flotaba en el aire. Pero yo sentía vacío. Ese hogar ya no era mío. Había sido profanado. Allí, Augusta había envenenado a Igor. Aquí arrastraron a mi madre por el suelo. Aquí cada rincón gritaba traición. No podía vivir allí. No podía dormir en el dormitorio donde mi marido fue reducido a un vegetal. No podía beber té en la cocina donde se planeó mi asesinato. La decisión fue inmediata. Puse el apartamento en venta. No inflé el precio. Quería venderlo rápido. El comprador apareció a los 3 días. Una pareja joven, con los ojos llenos de ilusión, esperaban un hijo. No conocían la historia de aquel lugar, y mejor así, que lo llenen de una energía nueva y limpia. El dinero de la venta lo repartí con frialdad y justicia.
Lo primero que hice fue saldar todas las deudas reales que pesaban sobre nuestra familia. No las que Igor había contraído para su madre. Esas fueron anuladas por fraudulentas, sino las auténticas, las de mi padre, los créditos de mi madre. Quería que empezáramos desde cero. Después me reuní con Igor. Me esperaba en una cafetería. Estaba delgado, nervioso, con el rostro gris. Había pasado por un programa de desintoxicación. Las pastillas habían salido de su cuerpo, pero el alma había quedado mutilada. Me miraba como un perro apaleado. Lara. Empezó intentando tomarme la mano. Quizá podamos empezar de nuevo. Yo no tuve la culpa. Estaba enfermo. Lo arreglaré todo. Retiré la mano. No, Igor. Estabas enfermo, es cierto. Pero eras débil incluso antes de las pastillas. Le permitiste hacerlo. Nos traicionaste no cuando firmaste los papeles, sino cuando elegiste el camino fácil. Cuando decidiste que tu madre era más importante que tu esposa. Puse un sobre la mesa. Aquí hay 500,000. Es tu parte. Considéralo una indemnización por 10 años de matrimonio. Y se acabó. Se quedó mirando el sobre. ¿Y dónde voy a vivir? Donde quieras. Eres un adulto, Igor. Tienes brazos y piernas. Ve a trabajar. Pero no quiero volver a verte en esta ciudad. Si te veo, la conversación será breve. Tomó el sobre, en silencio. Ni siquiera dio las gracias. Se levantó y se fue encorvado. Lo vi marcharse sin sentir nada salvo alivio. Había amputado la gangrena. Duele, pero es necesario para seguir viviendo. Con el dinero restante compré una casa. No un piso, una casa. Pequeña de ladrillo, con porche y un terreno de 600 metros. Lo más importante, estaba justo detrás de la valla de la casa de mis padres. Quitamos una parte del cercado y unimos los terrenos en un solo patio familiar. Pasaron 2 meses. Era un día cálido de otoño, de esos en los que el sol brilla suave, despidiéndose antes del invierno. Estábamos sentados en el nuevo porche. Olía a manzanas y a madera recién cepillada. Mamá, sonrosada y llena de vida, trabajaba en el parterre. Plantaba tulipanes para la primavera. En sus movimientos ya no había aquella fragilidad de anciana que tenía en el piso. La tierra cura. La libertad cura. Mi padre arreglaba el escalón de la entrada golpeando con el martillo. Ese sonido rítmico y firme era la mejor música. Volvía a ser el cabeza de familia, fuerte, necesario. Servite en tazas nuevas. El teléfono vibró sobre la mesa. Llamaba Piotr Semyonovich, el director de la fábrica. ¿Larisa Grigorievna? Su voz sonaba inusualmente servil. Buenas tardes. ¿Cómo va el descanso? Normal, respondí con frialdad. Verá, tenemos un problema. Sin usted todo se ha venido abajo. Los nuevos tecnólogos son unos inútiles, rió nervioso. Perdóneme la expresión. Están produciendo defectos, las pérdidas son enormes, lo hemos hablado. Quizá podría volver. Fui despedida con causa, le recordé. ¿Qué causa? Rió de nuevo, incómodo. Eso fue un malentendido. Hemos anulado todo. La orden fue destruida. Te estamos esperando. Y no como tecnóloga, serás subdirectora de producción. Sueldo un 50% más alto. Despacho propio. Eres una mujer de hierro. Necesitamos gente así. Pondrás orden. Sonreí mirando a mi madre, que me hacía señas con la mano todavía con los guantes manchados de tierra. Lo pensaré, Piotr Semyonovich, respondí. Pero las condiciones serán mías. Todas. Te esperamos el lunes. Colgué. La vida empezaba a enderezarse. La vida que había arrancado a mordiscos al destino. Sobre Igor llegaban rumores. Alguien lo vio en la estación, subiendo a un tren hacia el norte. Dicen que se fue de jornalero a una perforadora, en turnos rotativos. Allí el frío suele sacar la estupidez de la cabeza. Quizá se convierta en persona. O quizá desaparezca. Ya no era asunto mío. El teléfono vibró de nuevo. Notificación urgente del canal de noticias local. El caso de la viuda negra pasa a juicio. Abrí la noticia. La foto mostraba a Augusta tras las rejas del tribunal. Estaba irreconocible, envejecida al menos 10 años, el cabello gris, el rostro torcido. Leí rápidamente. La acusada, Antonova A.P., ha sido declarada imputable y comparecerá ante el tribunal. No obstante, el proceso se llevará a cabo bajo un régimen especial. Según informan los médicos del centro de detención, la acusada sufrió un ictus isquémico provocado por el estrés. Su vida no corre peligro,
Pero las secuelas son irreversibles. Leí la última línea y me quedé inmóvil. Antonova presenta parálisis total de las cuerdas vocales. Ha perdido el habla. Los médicos afirman que la capacidad de hablar no se recuperará. Aparté el teléfono y miré al cielo. La mujer que destruía vidas con su lengua venenosa. La mujer que mentía, calumniaba y manipulaba palabras como un malabarista con cuchillos. La mujer cuyo voz era su arma principal. Ahora estaría en silencio, sentada en una jaula, escuchando la sentencia, escuchando las maldiciones de quienes engañó, escuchando la quietud de una celda, sin poder decir una sola palabra en su defensa, ni siquiera podría pedir ayuda. Eso era peor que cualquier condena. Eso era justicia absoluta. Lara, me llamó mamá. Ven, mira qué bulbo encontré. Enorme, ya voy mamita, respondí. Me levanté, llené los pulmones de aire otoñal y caminé hacia el jardín. Delante estaba el invierno. Pero sabía que lo superaríamos, porque ahora estábamos en nuestra propia tierra. Y nadie, ¿me oís? Nadie volvería a movernos de aquí. Bueno, amigos, esta fue la historia. Sinceramente, mientras la contaba, a mí mismo se me ponía la piel de gallina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Actuó bien Larisa? ¿Fue demasiado dura con Igor al echarlo y darle dinero? Pero, por otro lado, la traición no se perdona, ¿o sí? ¿Debía darle una segunda oportunidad? Al fin y al cabo también fue víctima. Su madre lo envenenó. ¿Y Augusta? Perder la voz para una mujer así quizás sea peor que la muerte. El destino cuando quiere, golpea con una precisión despiadada. Escriban en los comentarios qué habrían hecho ustedes en el lugar de Larisa. ¿Perdonarían al marido o también lo habrían echado? Nos interesa mucho su opinión. Vamos a debatir. Si la historia los tocó, si los hizo sentir, denle like, por favor. Eso ayuda a que el canal crezca y siga trayéndoles nuevas historias de vida. Y suscríbanse para no perderse el próximo video. El siguiente será aún más impactante, se los prometo. Les deseo todo lo mejor. Al final de este video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Por favor, hagan clic ahí. Encontrarán otras de nuestras historias más interesantes.